vamos a continuar nuestra clase con esos factores a tener en cuenta para la reconstrucción personal. Miren que esta palabra es muy importante. Hablamos de reconstrucción personal, ¿sí? No es la reconstrucción que va a ser o que quiero que haga mi hijo, mi mamá, mi papá, mi vecino. No, es mi reconstrucción. Aquí no vamos a pensar en, ay, si fulanita estuviera escuchando. No, es yo. Vamos a tener creo que eso se llama rastrillo y no una pala. Sí me hago entender con el rastrillo. Rastrillo es eso que es así como un tenedor para Sí, limpiarlas. Entonces, sí, lo que hacemos es echarnos eso a nosotros y no coger una pala y echárselo a los demás. Eso con es lo el que que se vamos barre la playa. con el que se barre la playa, completamente, así es. Entonces vamos a mirarnos solo a nosotras. No vamos a estar allí pensando en que dónde estará fulanito, le voy a pasar las notas, no, nada. Entonces, el primer factor para tener en cuenta en nuestra reconstrucción personal lo habla Nehemías, capítulo 1, versículo 4. Nehemías capítulo 1, versículo 4 dice que cuando Nehemías escuchó lo que le contaban de Jerusalén, de cómo estaba Jerusalén, Nehemías dice, me senté a llorar hice duelo por algunos días. En Gálatas capítulo 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que sean salvos el día de la redención. Pero acá nos está diciendo, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios y esto nos debe llevar a saber que si yo entristezco al Espíritu Santo, en mí debe de pasar algo cuando Él se entristece. Y lo habla también David en sus salmos, muchas veces habla de este factor que yo debo tener en mi vida para esa reconstrucción. Y ese primer factor que habla Nehemías es el dolor. El dolor, ustedes me dicen, ¿cómo así que yo debo sentir dolor para poder reconstruir mi vida? Claro, les voy a leer Corintios, segunda de Corintios capítulo 7, versículo 9. Dice, sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza que se produce del mundo produce muerte. Ahora, dolor. Sin dolor, hay una canción de Lily Goodman que me encanta, dice, sin dolor no hay salvación. Y este dolor que debo sentir y que es como realmente un requisito para esta reconstrucción, y lo llamo requisito porque si a mí no me duele cómo está mi vida, y no solo mi vida, si a mí no me duele entristecer al Espíritu Santo,
si a mí no me duele entristecer a Dios, si a mí no me duele que por mis actitudes, por mi pecado, por mi forma de vida, el nombre de Jesús es pisoteado, realmente no va a existir en mí ningún cambio. Una renovación, un cambio no va a pasar. Porque es que lo que generó en el hijo pródigo que regresar a casa fue el dolor de verse en el estado en que estaba, sabiendo que él era un hijo amado. Quizás el dolor de pensar lo que hizo con su padre, porque cuando él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si no hay dolor, no hay arrepentimiento. Si no hay dolor, no hay cambio. Si no me duele negar al Señor Jesús con mi manera de actuar, y por eso las preguntas de la semana pasada era, ¿qué cosas no muestran que eres una hija de Dios? O no muestran que yo soy una hija de Dios. Si a mí no me entristece saber que el precio que pagó el Señor Jesús fue alto para que yo esté pisoteando su sangre, yo no voy a llegar entonces a esa renovación que Dios quiere hacer en mi vida. Porque no me va a interesar. O díganme ustedes si no es así. Si cuando nos duele algo en nuestro cuerpo, no buscamos un medicamento, pero mientras no nos duele, no buscamos nada para hacer, para que ese dolor se vaya. Es más, me puede doler poquito y yo digo, no, solo busco cuando el dolor es fuerte. Entonces, repito, para poder entrar el segundo punto. Sin dolor no hay arrepentimiento. Y ese es el segundo factor a tener en cuenta. Si yo me arrepiento, como dice Pablo en 2 Corintios 7, la que leímos ahorita, cuando yo me arrepiento es porque en mí hubo primero un dolor, en mí hubo tristeza. Yo he escuchado personas que me han dicho en consejería, me duele ver mi vida así, me duele haberle fallado a Dios, pero no me arrepiento de lo que hice. No estoy arrepentida o arrepentido de haber vivido lo que viví, de haber hecho lo que hice, de haber, y no entiendo por qué. Eso hasta allí no es juzgable, porque el arrepentimiento viene a medida que yo me acerco al Padre con el dolor. Ahora, vamos a ver un poco lo que es arrepentirse, lo que es arrepentimiento. Ustedes tienen en sus materiales que arrepentimiento es volver, es ir hacia atrás, ¿cierto? Es decir, yo voy hacia adelante, hacia un lugar, pero cambio de dirección y me voy hacia otro. Entonces, eso es arrepentimiento. Pero vamos a ver lo que dice el griego con relación a esta palabra arrepentimiento para poder entender un poco más qué es lo que espera el Señor de nosotras para poder llegar a ese punto de restauración que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, como primer significado o primera palabra que viene implícita en el arrepentimiento según el griego es metanoeo. Esta palabra metanoeo está compuesta por dos prefijos, que es meta, que significa después, y el verbo
está compuesta por el prefijo meta, que es después, y el verbo noeo. Ese verbo noeo significa persistir, discernir y conocer. Entonces, cuando hablamos de noeo, lo que tiene es esa connotación o ese significado de hacer después. Y la otra significado de ese verbo de noeo es cambio de manera de pensar. Cambio de actitud o cambio de propósito en una persona. Entonces, en general, lo que me está diciendo en el griego de arrepentimiento con la palabra metanoeo es que me está diciendo es el rechazo del modo de proceder en el pasado o que se ha pensado emprender por considerarlo indeseable. Yo voy a rechazar ese modo de vida que llevaba en el pasado cuando llego al arrepentimiento. Es lo que me está diciendo metanoeo. O simplemente que rechazo algo que yo iba a emprender. Yo quería irme a una fiesta con mis amigos y después digo, no, yo mejor no voy. Eso es metanoeo. Esa es la primera palabra que usa el griego para definir arrepentimiento. Mateo, capítulo 20, versículos 28 al 30, dice, pero ¿qué piensan de lo siguiente? Está hablando el Señor Jesús. Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, señor, iré. Pero no fue. Esta historia que está contando el Señor Jesús acá está mostrando el verbo metanoeo. ¿Quién se arrepintió? ¿Quién ejerció este verbo de los 2 hijos? ¿Cuál de los 2? El primer hijo. Él le dijo, yo no voy a ir. Pero dice que más tarde cambió de idea, cambió lo que había considerado hacer y fue al viñedo. Esto significa arrepentirse. Yo estoy por hacer algo y cambio de mentalidad, cambio de percepción, cambio de idea y lo dejo de hacer. O lo que ya había hecho, me arrepiento y sigo haciendo algo distinto. Ahora, una segunda palabra que utiliza el griego para el arrepentimiento es metamelomai. Perdonen mi griego, pero de cosa hablo bien el español, así que no. Esta metamelomai también la compone un prefijo y un verbo. El prefijo meta, que es hasta la K, ahí no ven la K, pero es M-E-T-A-K, prefijo meta, y el verbo melo. Entonces, lo que el verbo melo significa es preocupar o interesar. Entonces, la palabra completa, el significado de arrepentirse es sentir pesar. Esta palabra completa de metamelomai es sentir pesar. Y tiene una connotación de el sentimiento de pesar o tristeza que experimentamos cuando hacemos algo
que no está correcto. Allí ya leímos 2 de Corintios 2, 7, 8, donde dice, ustedes se entristecieron tal como Dios quería que fuera. Ese tal como Dios quería que fuera, esa tristeza, está hablando Pablo, la palabra que utiliza es, ustedes sintieron metamelomaí, es lo que les está diciendo a ellos. Se entristecieron de la manera en que Dios quería que se entristecieran. ¿Por qué? Porque lo que esto expresa es esa emoción, ese sentimiento de tristeza profundo que tiene una persona para cambiar de parecer. Y allí estamos hablando de dolor. ¿Sí ven por qué el dolor produce arrepentimiento? Entonces, lo que nos está diciendo es que el arrepentimiento debe tener 2 connotaciones y 2 partes. La primera es un cambio de sentido. Yo tengo que cambiar mi rumbo, cambiar mis decisiones, cambiar mi manera de ser, cambiar mi estilo de vida, cambiar mis pensamientos, cambio de sentido. Voy hacia la derecha y cambio hacia la izquierda. Voy hacia adelante, me voy hacia atrás. Eso es arrepentimiento en metanoeo. Pero lo segundo que debe ejercer el arrepentimiento, la segunda, es ese segundo factor que entra dentro de ese arrepentimiento, es el cambio de perspectiva. Porque es que si yo no cambio mi perspectiva, siempre voy a estar con esas creencias heredadas, ¿se acuerdan? Es así, es así, es así, aunque me estén mostrando la verdad. En primera de Samuel, capítulo 20, versículo 25 al 7, en la traducción, en la TLA, dice, y aunque David les prohibió a sus hombres atacar a Saúl, él mismo se acercó en silencio a donde estaba Saúl y cortó un pedazo de la orilla de su manto. Sin embargo, más tarde pensó que no debía haberlo hecho. Allí se está aplicando un metamelomaí, un arrepentimiento, un cambio de perspectiva. Él fue y cortó el borde del manto de Saúl, pero después se arrepintió de haberlo hecho. Cambió, él dijo, no debía haber hecho esto. Cambió la perspectiva de lo que... Ahora, allí estamos hablando simplemente de lo que es el arrepentimiento y qué debe llevar consigo el arrepentimiento para que sea genuino en nosotras. Porque muchas veces decimos, sí, yo me arrepentí, pero no había un arrepentimiento genuino. Había un remordimiento y por eso caemos nuevamente en lo mismo tiempo después. Porque no, el remordimiento simplemente es metamelomaí. O sea, hay un dolor, pero no hay un cambio de sentimiento ni de sentido. Los dos deben de ir para que surja un arrepentimiento. El arrepentimiento que Dios quiere. Que es ese dolor, que empieza en ese dolor, en esa tristeza. Ahora, la pregunta es, ¿de qué necesitamos arrepentirnos? ¿De qué necesitamos nosotras arrepentirnos? ¿De qué necesitamos nosotras sentir ese dolor? ¿De qué? Pues lo primero, para poder llegar a ese lugar de restauración que Dios tiene preparado para nosotros, vamos a verlo
un poco con la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo le pide al papá su herencia, dice que después de juntarlo todo, un tiempo se fue y malgastó, derrochó, malgastó la herencia que el papá le dio. Luego no se devolvió, sino que se va a un lugar y pide allí que lo dejen apacentar cerdos, que lo dejen cuidar cerdos. Lo peor que podía hacer un israelita era estar con los cerdos. Eso es lo que nosotros decimos, cayó en lo último del pozo, ¿sí? Tocó fondo. Ahora, este hombre allí, lo que le pasa a él es que entra en un arrepentimiento y él lo reconoce en la siguiente frase. Cuando dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré. ¿Qué le iba a decir? Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Necesitaba arrepentirse de su pecado. Y es lo primero que nosotros debemos hacer. Arrepentimiento del pecado. Mis amadas, si nosotras no nos arrepentimos del pecado, si nosotras decimos, a mí me duele, pero no me arrepiento de lo que hice, porque la pasé rico, porque fue el mejor momento de mi vida, lo que sea, allí no hay realmente un arrepentimiento genuino. ¿Qué es pecado? En hebreo, la palabra pecado es hatá y en griego es amartía. Ustedes lo tienen allí en sus notas. Y esa palabra hatá significa errar, no dar en el blanco. Y lo que ellos miraban en el Antiguo Testamento cuando decían hatá era perder el camino. Y el pecado nos lleva a eso, a perder el camino, a errar, a no dar en el blanco. Cuando ellos practicaban con sus flechas y la flecha caía en otro lugar y no daba en ese punto blanco, decían pecó. ¿Sí? Eso fue hatá, erró. Entonces, en ese sentido, el pecado es todo aquello, toda cosa, todo comportamiento, toda actitud, todo lo que sea contrario a la personalidad, a las normas, al camino, a la voluntad de Dios. Y que perjudica la relación con Él y con los demás. Se puede pecar de palabra, se puede pecar por actos, se puede pecar por obras, por omisión. Y cada uno de este tipo de pecados tienen su base bíblica. Allí en sus notas están ejemplos en la Biblia de estos pecados. Por ejemplo, pecar por palabras, Job 2, capítulo 2, 10. Ustedes allí pueden mirar, hay un pecado por palabra. Por hechos, que son acciones, las acciones que Levíticos 20:20 también les puede hablar acerca de eso.
Entonces, Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 8 al 10, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. ¿Cuántas de nosotras a veces decimos, no, pero es que eso no es pecado? Ay, no sean tan cuadriculados, tan religiosos, eso no es pecado. Habíamos hablado la vez pasada del libro de pecados respetables. Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Nosotras necesitamos arrepentirnos del pecado, porque si no nos arrepentimos del pecado, no vamos a alcanzar misericordia. Estamos diciéndole, no, Señor, tú eres mentiroso porque yo no estoy pecando. Entonces, el arrepentimiento del pecado nos debe llevar no solo a su confesión, sino también a apartarnos del pecado. Porque es que muchas veces, mis amadas, lo confesamos, pero no nos queremos apartar. Sabemos que estamos con una persona que el Señor nos dice, estás en yugo desigual. Sabemos que estamos con alguien que no honra a Dios. Sabemos que esa relación no honra a Dios. Sabemos que estamos con alguien que que con esa persona caemos en pecado. Y no estoy hablando solamente de una relación sentimental. Puede ser hasta una relación laboral. Porque es que a veces los jefes dicen, diga tal cosa, o en tal informe haga esto y esto, y sabemos que es mentira. Eso es pecado. Y el Señor dice, el que lo confiesa y se aparta. Acuérdense lo que es arrepentimiento, cambiar de camino. El pecado, yo necesito arrepentirme del pecado, arrepintiéndome cuando lo hago en confesión y a lejanía. La segunda cosa. Angie, repite lo último que dijiste, por favor. Lo último que dije. Lo de lejanía. No, Ok. no. Que necesito arrepentirme del pecado en confesión y a lejanía. Si yo solo confieso el pecado, pero no me alejo del pecado, sencillamente no me he arrepentido por completo. Sencillamente estoy tratando de mirar hasta qué punto yo puedo mantenerme firme ante el pecado. Y eso no es lo que a mí me dice la palabra. A mí me dice la palabra, huyan del pecado. No me dicen coquetee con el pecado a ver hasta dónde llega, hasta dónde aguanta. No, no, no. José estuvo en la tentación allí, huyan de la tentación, la tengo allí. Huir de la tentación es huir del pecado. La tengo al frente y salgo corriendo aunque se me queden con la bata en la mano. Aunque digan lo que quieran decirme. Pero yo necesito saber qué debo cortar en mi vida para alejarme del pecado. Cada una de nosotras sabe qué lo hace pecar. Y hay algo más, antes de pasar entonces a la segunda cosa de qué debo arrepentirme. Y es que hay personas que confiesan y no se apartan, pero hay otras que ni siquiera quieren confesar. Y la palabra dice, confiésense unos a otros su pecado.
Yo siempre les he dicho, cuando hay confesión, le estoy quitando todo ese derecho legal que una vez le di a Satanás para que venga a hacer de mí un títere. Necesito confesar, necesito hablar, necesito decir, estoy pasando por esto. Yo les colocaba el miércoles pasado el ejemplo con lo de el pecado de mentira con el que yo estaba. Se lo decía a Dios, pero el Señor me dijo, es que necesitas hablarlo a alguien más. Confesión. Confesión, no solo a Dios, sino a alguien espiritualmente maduro, que no vaya a tomar las cosas en tu contra. Luego, te puede estar diciendo todo lo que digas será usado en tu contra. No, no, alguien espiritualmente maduro. Entonces, recuerden el Salmo 32 que David dice, mientras guardé silencio, día y noche tu mano pesaba contra mí. ¿Qué mano? La mano del Señor. Porque nosotras, cuando ya somos apartadas para el Señor, Él es celoso con nosotros. Entonces necesitamos primeramente arrepentirnos del pecado. La segunda cosa que necesitamos arrepentirnos es de haber roto el compromiso que hicimos con Dios. Aquí hago una pregunta y quiero que por favor me respondan en el chat todas. No quede ninguna sin responder. ¿Quién de ustedes está bautizada? Todas están bautizadas. Oh, perfecto. Entonces, la que no esté bautizada, dígame un rotundo no, pero igual también es para ti. ¿Por qué hago esta pregunta? Por lo siguiente. Porque cuando nosotros nos bautizamos, ojalá que tengamos el concepto correcto de bautismo. Quiero leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Voy a leerlo desde el 20 para poder entrar al versículo 21. Dice que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Aquí me está hablando de algo importante. Cuando nosotros hacemos, hay muchas iglesias que no te puedes bautizar si no haces un curso de un año, de un mes, de 6 meses. En realidad eso no es bíblico, porque la palabra dice que cuando el etíope iba en el camino, iba leyendo el libro de Isaías y se encontró con Felipe. Felipe le explicó el libro de Isaías y él le dijo, cuando entendió quién era el Señor Jesús y recibió a Jesús en su corazón, dijo, ¿qué impide que yo me bautice? Y él le dijo, nada, allá hay agua, bajémonos y bauticemos. ¿Cierto? Y en nuestros días, nuestras iglesias, ¿qué impide que nos bauticemos la gente? Porque tenemos que hacer un curso de no sé cuántas horas y cosas y para que te pueda bautizar y me pueda bautizar. Ahora, ¿qué es el bautismo? Nos hablan de que es un paso de obediencia, nos hablan, y eso es cierto. Todo lo que nos han dicho es cierto, pero el bautismo está tan claro en Primera de Pedro 3:21 que dice, es el compromiso que hago con Dios de tener una buena conciencia delante de ¿quién? ¿De los hombres? ¿De las personas? No,
delante de Dios. Y por eso, de eso tenemos que arrepentirnos, de haber roto con ese compromiso, porque si todas aquí estamos bautizadas y seguimos pecando y llevando la vida que llevamos, que no agrada a Dios, hemos roto con ese compromiso. Es como cuando ustedes que se casaron están delante del sacerdote, del pastor, no sé por dónde se casaron, hicieron un compromiso con su esposo delante de Dios. Amarlo en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Y el compromiso se rompe cuando hay un divorcio. ¿Cierto? Pues nosotros no podemos hacer lo mismo con Dios. Porque la palabra dice que Él se mantiene fiel aunque nosotras seamos infieles. Y mi compromiso en el momento que bajé a las aguas, no que me echaron el poquito de agua así regadita en la cabeza, no. En el momento en que yo bajé a esas aguas, hice un compromiso delante de Dios de mantener una conciencia limpia, una buena conciencia delante del Señor. Entonces, la palabra griega para bautismo es baptisma, con P, baptisma. Y esa baptisma se refiere a un proceso de inmersión, por eso es que no es agua regada, sino es de inmersión o de sumergirse y emerger. Es decir, me sumerjo y nuevamente salgo, emerjo. Preguntas aquí, chicas. Si yo cuando me bauticé fui consciente de que estaba tomando un compromiso con Dios, de mantener una conciencia, una buena conciencia limpia delante de Él, ¿qué lleva ese compromiso? ¿A qué me comprometí con Dios? Alguien que me diga. Una sola persona que me diga qué cree, a qué se comprometió. A la obediencia. A obedecer. Gracias. A obedecer. Me comprometí a 3 cosas. Y lo podemos ver en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 dice lo siguiente. Voy a leerlo todo hasta el versículo 14. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda, también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libre del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él.
Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en sus cuerpos mortales, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Acá Pablo nos muestra a qué nos comprometimos con Dios. Y está muy claro, vamos a hablar de esas tres cosas de lo cual nosotros nos comprometimos con Dios. Y la primera cosa a la que nos comprometimos fue morir al pecado. Y lo vemos en los versículos 3 y 11, morir al pecado. Cuando yo me bauticé, me comprometí con Dios a morir al pecado. Versículo 11, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado. El versículo 3 dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? ¿Y por qué? Lo dice el versículo 10, porque Jesús murió por los pecados de nosotros. Allí está claro que mi compromiso con Dios es primeramente morir al pecado. Lo segundo, que me comprometo es sepultar mi vieja manera de vivir, porque Cristo fue sepultado. Dice el versículo 4, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, y aquí está la tercera cosa, nosotros, dice, también llevemos una vida nueva. Nos levantemos con Cristo a vivir una vida nueva. Ese es mi compromiso. Porque Cristo fue levantado entre los muertos para que vivamos una vida nueva. Recuerden que dice Pablo que todas las cosas en nosotros son hechas nuevas, que somos nuevas criaturas, que somos nuevas personas. Y eso es lo que significa el bautismo en nosotros. El bautismo no simplemente es un paso de obediencia. No es simplemente decir en público me convertí a cristiano, evangélico y me estoy aquí bautizando. El bautismo es un compromiso con Dios que no se debe romper. Mi compromiso de tres cosas: morir al pecado, sepultar mi vieja vida de vivir, mi vieja manera de vivir, y levantarme a vivir una vida nueva. Tres cosas que componen el compromiso que hice con Dios. Y
de esas tres cosas, yo he roto ese compromiso. La actividad número 7 que tienen allí es acerca de esto. Colosenses capítulo 3 es claro cuando dice, como ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Hasta aquí es importante que puedas reflexionar sobre ese compromiso. Y si no sabías que el bautismo era un compromiso con Dios, más que un paso de obediencia. Yo di un paso de obediencia, yo me bauticé y eso fue un paso de obediencia de que le iba a obedecer al Señor, de que le iba, pero no hay un compromiso. No. El bautismo es compromiso. Cuando tú y yo nos dejamos encontrar por Dios, porque Él sale a nuestro encuentro, Él sale a buscarnos, nosotras no lo buscamos, Él sale a buscarnos, porque mire que en Jeremías dice que Él se dejará encontrar. Nosotras salimos a buscarnos, pero a buscarlo, pero Él se deja encontrar. Lo dice Jeremías. Cuando me busquen de todo corazón, yo me dejaré encontrar. Entonces no es que yo lo encuentre, Él me encuentra a mí, porque Él se deja encontrar por mí. Él se pone detrás de la cortina con los pies abajo para que cuando yo lo estoy buscando me dé cuenta que Él está allí. ¿Sí? Como cuando estamos jugando con los niños al escondido. Nos dejamos encontrar. Eso es lo mismo que hace papá con nosotras. Entonces, mi compromiso con Dios no es simplemente ir a la iglesia, cambiarme de religión. No es simplemente que un día me llamaban católica y ahora me llamo cristiana evangélica. No, eso no es. Que me bauticé para asistir a una iglesia. No, eso no es. Es para tres cosas. Morir al pecado, sepultar mi vieja vida y levantarme una nueva. Yo les decía a las chicas cuando hicimos esta parte, yo les decía, algunos de nosotras tuvimos catalepsia. Nos enterraron viva y cuando nos vimos que estábamos enterradas, ¡ay! Salimos corriendo de ahí y seguimos con la vida, la misma vida que traíamos. No nos quedamos enterradas. Tenemos que quedarnos sepultadas, tenemos que dejar la vida pasada sepultada. Porque el muerto está. Ya no vive un muerto. Por eso el Señor dice, levántate de entre los muertos, tú que duermes. Y yo sé que muchas de nosotras, varias de las que están acá, están dormidas entre muertos. No puedo seguir viviendo una vida de apariencia con Dios y con la gente. Porque si en realidad mi vida, el fruto que dice el Señor, por sus frutos los conocerán, el fruto es ese, morir al pecado, levantarme sepultar mi vida pasada y levantarme una vida nueva. Allí se ve el fruto, allí se ve. Y esto, recuerden, me lo estoy hablando para mí. ¿Cómo está tu compromiso con Dios? ¿Ese compromiso se rompió? Si falta uno de esos, el compromiso está roto. ¿Es todo o es nada? No puedo simplemente decir, no, yo me voy a levantar a una vida nueva
y seguir en el pecado, porque me encanta Romanos 6, me fascina ese capítulo. Cuando Pablo comienza, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y muchas estamos así. Tranquila que el Señor te perdona. Y estamos pisoteando la gracia de Dios. Estamos jugando con la gracia de Dios. Yo no estoy diciendo que Él no nos perdona. Estoy diciendo que tenemos un compromiso con Él. Y como dice Pedro, estas cosas se las digo para que no pequen, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre. Pero necesitamos mirar cómo está mi compromiso con Dios. Y espero que esa actividad 7 que tienen allí la hagan a conciencia, que lean la palabra, que tomen la palabra y apliquen esas 8 preguntas que les mandé al correo. Cada una de ustedes las tiene en su correo. Que la apliquen allí. De todas esas citas bíblicas, Efesios, Colosenses, Romanos, y empiecen a mirar en qué rompí, cómo está mi compromiso y en qué está roto. ¿En cuál de esos 3 ítems está roto mi compromiso con Dios? Y luego hay una segunda actividad dentro de esta misma, y es que tú escribas tu compromiso conforme a Romanos 8 con Dios. El compromiso que tú vas a hacer con Él, dependiendo a lo que hoy no estás haciendo. Porque, chicas, vuelvo y digo, yo no puedo pretender reconstruir sobre escombros. No lo puedo hacer.